A continuación vamos a hablar de la monotonía de funciones, sus extremos relativos, la concavidad y los puntos de inflexión. Vamos a ir definiendo cada una de esas cosas. Cuando hablamos de la monotonía nos referimos a estudiar el comportamiento de la función en cuanto a su crecimiento, es decir, vamos a determinar intervalos donde la función es creciente e intervalos donde la función es decreciente. También sus extremos relativos, que nos vamos a referir a puntos máximos que son relativos o puntos mínimos que son relativos, que definen la forma que tiene la gráfica. Entonces, lo primero que vamos a hablar es que la primer derivada de la función define su monotonía. Es decir, si la primera derivada es mayor que 0, es positiva, entonces la función es creciente. Si la primera derivada es negativa, la función es decreciente. Y los valores donde la derivada da 0, esos valores me definen los extremos relativos. ¿A qué nos referimos con extremos relativos? Son puntos donde la función viene, por ejemplo, creciendo y de repente decrece. Entonces define un máximo relativo. O son puntos donde la función decrece y luego crece. Entonces define un mínimo relativo. Y para eso vamos a utilizar la primera derivada y vamos a hacer un cuadro de signos con la primera derivada, por ejemplo. Considere la función f de x igual a 2x entre x a la 2 menos 1. Nos piden determinar los intervalos de monotonía, es decir, dónde crece y dónde decrece, y los puntos extremos, que serían extremos relativos. Entonces lo primero que vamos a hacer es encontrar su derivada. La derivada de esta función, por regla del cociente, sería la de arriba derivada por la de abajo sin derivar, menos la de arriba sin derivar por la derivada de la de abajo, por la derivada de la de abajo, que sería 2x, sobre la de abajo elevado al cuadrado. Ven que eso simplificando nos daría 2x2 menos 2 menos 4x2 sobre x a la 2 menos 1 al cuadrado. Y esa derivada ya simplificada nos daría menos 2x2 menos 2 sobre x a la 2 menos 1 elevado al cuadrado. Una vez que tenemos la primera derivada, vamos a hacer un cuadro de signos de la primera derivada. Para eso vamos a analizar dónde la derivada nos da 0. ¿Verdad? Dónde nos da 0 la derivada. En ese caso, esta función, para analizar dónde nos da 0, vamos a analizar dónde nos da 0 la parte de arriba, que sería esto de aquí, y dónde nos da 0 la parte de abajo, que sería esto de aquí. Esa función, básicamente, tendríamos que esto, si analizamos dónde da 0, podemos hacer en la calculadora, esa no nos va a dar 0, no nos va a dar 0 ningún valor. Y si analizamos dónde nos da 0 esta, nos da 0 en 1 y en menos 1. Esos son los valores donde nos da 0. Podemos hacer con la calculadora porque es una cuadrática. Entonces vamos a revisar, nos quedó 2 por x a la 2, 2x a la 2 menos 2, menos 2x por 2x, que sería 4x2. Ok. Esa sería nuestra derivada, la derivada de nuestra función, ¿no? ¿Cómo hacemos un cuadro de signos? Bueno, vamos a poner la primera derivada, f' de x, y el cuadro de signos lo vamos a hacer de la siguiente forma. Vamos a poner aquí los valores donde daba 0, es decir, bueno, ponemos aquí el menos infinito y ponemos los valores, que los únicos valores que obtuvimos son 1 y menos 1. Entonces ponemos en orden, primero el menos 1, luego el 1 y por último más infinito. Y vamos a analizar ahí. Lo que vamos a hacer es analizar los signos. Para eso lo que vamos a hacer es colocar la derivada, que es esta, en la calculadora, y lo vamos a ir evaluando en valores que estén aquí. Por ejemplo, como estoy trabajando en intervalo de menos infinito a menos 1, voy a poner un número que esté ahí, que sería por ejemplo el menos 2. Luego en intervalo de menos 1 a 1 voy a analizar el número 0, que está en medio, y de 1 más infinito voy a analizar el número 2. Voy a colocar aquí en la derivada, voy a cambiar la x por menos 2, nos da signo negativo. Al cambiarla por 0 nos da signo negativo, y al cambiarla por 2 nos da signo negativo. ¿Qué quiere decir eso? Que esa función es la función f de x, es en ese intervalo decreciente, en ese intervalo decreciente, y en ese intervalo también es decreciente. La función es decreciente en todos sus intervalos, y eso hace que no tenga extremos relativos, porque los extremos relativos es un punto donde la función va decreciendo y luego crece. ¿Ven? En este caso no pasó. En todos los intervalos la función es decreciente. Entonces, ¿qué quiere decir? Que la función es decreciente en el intervalo de menos infinito a menos 1, de menos 1 a 1, y también de 1 a más infinito. Eso es lo que tendríamos con la función. Con respecto a la segunda derivada, vamos a obtener lo siguiente.
La segunda derivada me define la concavidad. Es decir, si yo tengo si la segunda derivada de la función es positiva, mayor que 0, entonces la función es cóncava hacia arriba. Y si es negativa, menor que 0, la función es cóncava hacia abajo. Es decir, la concavidad tiene que ver con la forma que tiene la función, cóncava hacia arriba o cóncava hacia abajo, las funciones de ese tipo. Pero se analiza entonces con la segunda derivada. Además, vamos a hablar de los puntos de inflexión, que ahorita vamos a ver qué son los puntos de inflexión. Un punto de inflexión, que es lo que también vamos a obtener de aquí. Un punto de inflexión es un punto donde la función cambia su concavidad. Es decir, que la función viene así, de repente cóncava hacia abajo, por ejemplo, cóncava hacia arriba y cambia a cóncava hacia abajo. Eso es un punto de inflexión. Es donde hay un cambio en la concavidad. Es decir, un punto de inflexión es donde la segunda derivada me da igual a 0. Eso va a ser un punto de inflexión. Entonces vamos a calcular la segunda derivada de esta función. La primera derivada de esa función es 4x a la 3 sobre 12 más 3x a la 2 sobre 3 más 1, la primera derivada. Su segunda derivada, por lo tanto, sería 12x a la 2 sobre 12, que se cancelaría aquí el 2 con el 12. Bueno, aquí cancelamos el 3 con el 3, más 2x, ¿no? Es decir, la segunda derivada sería x a la 2 más 2x. ¿Qué voy a hacer con la segunda derivada? Bueno, igual que antes voy a fijarme dónde da 0 la segunda derivada, ya sea arriba y abajo. En este caso solo tiene arriba, entonces esta nos va a dar 0 en 0 y en menos 2. Eso nos va a dar donde da 0. Y con eso voy a hacer un cuadro. Voy a tomar la segunda derivada y voy a hacer un cuadro donde pongo aquí menos infinito. Aquí pongo el menos 2. Aquí pongo el 0. Y luego pongo el más infinito en orden. Y voy a ir calculando los signos de esa derivada. La función va a tener, al evaluarlo, lo que voy a hacer es tomar la segunda derivada y voy a evaluar números que estén aquí. Entre menos infinito y menos 2, por ejemplo, está el menos 3. Entre menos 2 y 0 está el menos 1. Y de 0 más infinito podríamos poner el 2, por ejemplo. Al colocar esos números aquí, voy a fijarme qué signo me da. Es decir, voy a sustituir la x por esos números y voy a determinar el signo que me da. Por ejemplo, al sustituir por menos 3, nos va a dar signo positivo. Por menos 1, nos va a dar signo negativo. Y por 2 nos va a dar signo positivo. ¿Qué significa eso? Que la función es en ese intervalo cóncava hacia arriba, en este cóncava hacia abajo porque es positiva, cóncava hacia arriba porque es negativa, cóncava hacia abajo, y aquí como es positiva, cóncava hacia arriba. Es decir, que la función es cóncava hacia arriba en esos dos intervalos, el intervalo de menos infinito menos 2 y también en el intervalo de 0 más infinito, ¿no? Y es cóncava hacia abajo en el intervalo que va de menos 2 a 0. Eso es la concavidad de la función. Esos puntos donde hay un cambio en la concavidad, que son este y este, que son valores donde me da 0 la derivada, van a definir los puntos de inflexión. Entonces, ¿qué voy a hacer con los puntos de inflexión? Voy a hacer lo siguiente. Los puntos de inflexión van a ser menos 2, y ahorita vamos a determinar. Y también va a ser 0, y ahorita vamos a determinar. Para hacer eso voy a ir a la función original y voy a sustituir por menos 2. Voy a hacer f de menos 2. Es decir, vean que es en menos 2 y en 0. Ahí es donde voy a hacer los puntos de inflexión. Me voy a la función original, que era esta. Y aquí cambio la x por menos 2. Menos 2, ahí nos daría 16 sobre 12. Que sería 4 tercios. Menos 8 tercios, menos 4 tercios. Menos 4 tercios. Son 4 tercios. Menos 8 tercios. Son menos 4 tercios. Menos 6. 4 tercios menos 18 tercios. Serían menos 22 tercios. Entonces eso lo evaluamos en la función y nos da menos 22 tercios. Es decir, tomo el menos 2 y lo evalúo en la función. Eso me da menos 22 tercios. Eso define el primer punto de inflexión. Luego tomo el 0 y lo evalúo aquí en la función. Si evalúo en 0 en la función me da menos 4. Es decir que 0, menos 4 es el otro punto de inflexión. Al hacer f de 0 nos va a dar menos 4. Eso lo hacemos en la función y eso nos define los dos puntos de inflexión. Es así como calculamos la concavidad y los puntos de inflexión. Ahora analicemos un poco más completo las funciones. Es decir, vamos a tomar esta función donde ya aquí me están dando la función, me están dando la primera derivada y me están dando la segunda derivada. ¿Sí? Entonces lo voy a hacer, ya me lo están dando eso. Entonces vamos a analizar dos cosas. La monotonía, por aquí, y la concavidad por aquí. ¿Sí? La monotonía es con la primera derivada.
f' de x, es decir, x a la 2 menos 2x sobre x menos 1 a la 2, ¿no? Para eso nosotros nos fijamos donde da 0 la parte de arriba, que es la parte de arriba. Al fijarnos donde da 0, lo hacemos en la calculadora, nos da en 0 y en 2. Y la parte de abajo, vean que da 0 cuando x vale 1. Cuando x vale 1. Aquí cuando x vale 0 y cuando x vale 2. Entonces tenemos esos tres valores. Esto lo ponemos en la calculadora la parte de arriba. Entonces hacemos un cuadro de signos donde ponemos la primera derivada y vamos a poner los valores en que nos dio 0. Ponemos primero menos infinito, nos dio 0 en orden, sería 0, 1, 2 y después el más infinito. Y ahí empezamos a evaluar con valores que estén antes. Por ejemplo, antes de 0 puedo poner menos 1, entre 0 y 1 voy a poner el 0,5, entre 1 y 2 voy a poner 1,5, entre 2 infinito voy a poner el 3. Entonces voy a evaluar esos valores que están ahí. Si pongo un valor como el menos 1, me va a dar signo positivo. Luego me va a dar aquí negativo si evalúo el 0,5. Aquí me va a dar negativo si evalúo el 0,5. Y en 3 me va a dar otra vez positivo. ¿Qué quiere decir eso? Bueno, otra cosa. Los valores de arriba como el 0 y el 2 los voy a poner cerrados. 0 y el 2. Pero los valores de abajo como el 1, esos van abiertos. Porque abajo no puede dar 0. Entonces son restricciones. Entonces los valores de arriba, el 0 y el 2 los pongo cerrados. ¿Qué quiere decir eso? Que la función es, como es positiva aquí, creciente, perdón, decreciente, decreciente y creciente. Y en esta parte, los que están cerrados, el 0 y el 2, como es creciente y luego decreciente, ahí tenemos un máximo. Y en 2, como es decreciente y luego creciente, ahí tenemos un mínimo relativo. Entonces, ¿qué tenemos? Vamos a ver. Que la función es creciente en el intervalo de menos infinito a 0. Y también es creciente en el intervalo de 2 a más infinito. Y que la función es decreciente en el intervalo de 0 a 1 y en el intervalo de 1 a 2. Además, sus extremos relativos son un máximo relativo en el, vean que el máximo relativo era en el 0. Entonces ahorita lo sacamos, 0, ahorita sacamos eso. Y un mínimo relativo. Y un mínimo relativo en el punto, el mínimo es aquí, ¿no vemos? Entonces eran 2, y ahorita lo sacamos. Para hacer eso vamos a hacer f de 0 y f de 2. Para eso nos vamos a la función original, a la función. En 0 nos da menos 4, entonces en f de 0 nos da menos 4. Cambiamos la x por 0 nada más, 0, menos 4. Cambiamos aquí en la función la x por 0. Y al cambiarla en 2, en 0 nos da menos 4. Al cambiarla en 2, vamos a ver, 2 a la 2, 4, 8. En 2 nos da 0. En 2 nos da 0, 2,0. Y ahí tenemos nuestro máximo relativo y nuestro mínimo relativo. La concavidad es más simple porque es con la segunda derivada. La segunda derivada es 2 sobre x menos 1 elevado a la 3. Si nos fijamos dónde da 0 eso, bueno, arriba, como es un número 2, ahí no hay forma de que nos dé 0 porque no hay x. Y abajo nos da 0 cuando la x vale 1. Es decir, solo tenemos cuando x vale 1. Entonces hacemos un cuadro donde ponemos la segunda derivada. Y el único valor que tenemos donde nos da 0 es en el 1. Entonces ponemos menos infinito, 1 y más infinito. Y evaluamos en la función. Si evaluamos en la función con números que estén antes de 1, por ejemplo el 0, y después de 1, por ejemplo el 2, lo que voy es que evalúo aquí en la segunda derivada y al evaluar en 0, eso nos da signo negativo y al evaluar en 2 nos da signo positivo. Quiere decir que la función es cóncava hacia abajo aquí y cóncava hacia arriba aquí. Ahora, recordemos que los que están abajo como x igual a 1 se ponen abiertos y entonces eso no los podría utilizar como punto de inflexión, porque el punto de inflexión va a ser donde nos dé 0 pero sobre la parte de arriba, y como no había parte de arriba que nos daba 0, no tenemos punto de inflexión. Entonces decimos que aquí no hay punto de inflexión en ese caso, ¿no? Entonces como ahí no tenemos punto de inflexión, eso nos quedaría de esa forma. Ok, y es así como analizamos la concavidad y la monotonía de funciones.